Ahora vamos a ver el concepto de traza de una matriz. Este concepto solamente se aplica para matrices cuadradas que tengan el mismo número de columnas que de renglones y se define simplemente como la suma de los elementos de la diagonal. En este caso sería m11 más m22, así hasta la suma de mnn. Usando la convención de Einstein, simplemente sería MII porque los dos índices se repiten. Por ejemplo, si tenemos esta matriz, para sacar la traza es simplemente sumar los elementos de la diagonal. Sería 2 más 6 más 9, en este caso es 17. Ahora, hay diferentes resultados para la traza de una matriz. Uno de ellos es que la traza de la transpuesta es igual a la traza de la matriz. Para demostrar este resultado, hay que recordar que los elementos de la transpuesta simplemente se obtienen al intercambiar renglones por columnas, es decir, al intercambiar estos índices. Pero en este caso son los mismos índices, entonces nos queda la misma matriz M. Por lo tanto, si nos acordamos de la definición de transpuesta, pues nos queda la transpuesta de M. Quiere decir que la transpuesta de una matriz tiene la misma traza que la matriz. Por ejemplo, si tenemos aquí esta matriz, su transpuesta es esta, podemos darnos cuenta de que aquí la traza pues la traza de M simplemente es 2 más 3 más 0, nos da 6, y aquí también es 2 más 3 más 0. Tienen exactamente la misma traza ambas matrices. Otro resultado importante es que la traza respete la suma. Quiere decir que la traza de una suma es igual a la suma de las trazas. Esto se puede probar fácilmente. Tenemos la traza de una suma de matrices, que es la suma de los elementos de la diagonal, pero esa suma pues, se puede descomponer en dos sumas, y la suma exterior también se puede escribir en dos términos, y eso es exactamente la definición de la traza de M y la traza de N. Entonces, la traza respeta a la suma. Por ejemplo, si tenemos estas dos matrices, se dan cuenta aquí, por un lado, la traza de M es 3, la traza de N es 2 más 1, 3, menos 8, menos 5. Entonces, la suma de estas trazas nos da 3 más menos 5, que es menos 2. Ahora, si la sumamos, esta es la suma de las dos matrices, podemos ver que nos queda, bueno, aquí solamente nos interesan los términos de la diagonal, sería 1 más 2 nos da 3, 2 más 1, 3, y aquí 8 menos 8 más 0 nos da menos 8. Entonces ahora al sumar la diagonal nos da 3 más 3, que es 6, menos 8 nos queda menos 2. Entonces efectivamente podemos ver que se respeta la suma. La traza de una suma es la suma de las trazas. Otro resultado interesante es con respecto al producto. Sabemos que el producto de matrices es no conmutativo, no es lo mismo multiplicar m por n. Sin embargo, dentro de la traza sí se respeta la conmutatividad. Es decir, la traza de m por n es igual a la traza de n por m. Ahí podemos conmutar las matrices y nos da el mismo resultado. Probemos este resultado. La traza de m por n pues es la suma de la diagonal del producto, ocupando la definición del producto de matrices, las componentes. Tenemos esta expresión, ahora tenemos una suma. Podemos intercambiar estos dos elementos, porque son números. Entonces nos queda NJI, MIJ. Se dan cuenta aquí, en un inicio estamos haciendo primero la suma en I y después la suma en J. Pero podemos intercambiar esas sumas. O sea, primero hacemos la suma en J y después en I. Pero eso es exactamente la definición de la traza de N por M, porque fíjense aquí,
tenemos la i que se repite en medio y el índice que está en los extremos es j. Entonces esta es la definición de la multiplicación de n por m. Entonces lo podemos escribir así, pero también esto es exactamente la definición de la traza de n por m. Quiere decir que dentro de la traza, esto es importante, dentro de la traza podemos conmutar las matrices. Fuera de la traza no conmutan las matrices, pero dentro de la traza sí. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos dos matrices. Si las multiplicamos, m por n nos da este resultado. Y si multiplicamos n por m, aquí es al revés, nos da este resultado. ¿Se fijan? Las dos matrices nos dan exactamente la misma traza. Aquí sería menos 5 más 3 más 4, 7. Menos 5 más 7 nos da 2. Y aquí 1 más 1 nos da 2. ¿Se fijan? Son matrices completamente diferentes, pero tienen exactamente la misma traza. Bien, posteriormente veremos que es muy útil el concepto de traza para diferentes resultados del álgebra lineal.